Buenas tardes, bienvenidos a nuestra sesión de clase del día de hoy, 3 de abril, donde vamos a dar comienzo al programa de patronaje asistido por computador. Una cosa muy importante antes de empezar, muchachos, es que el programa que estamos iniciando el día de hoy tiene una certificación individual, o sea, a todos quienes cumplan con el horario, o sea, con la asistencia, a quienes cumplan con el, digamos, contenido total, las evidencias, las tareas y todo lo que programemos, se les va a certificar el programa como curso corto de 40 horas, o sea, como si fuera un módulo dentro del programa. Entonces, cuando se gradúen, pues van a tener su título normal de tecnólogo en desarrollo de colecciones, pero también se les va a certificar este curso de manera independiente. Entonces, muy especial porque van a tener pues algo más de experiencia. Yo quiero que eso lo tengan muy claro para que traten de cumplir con todos los requerimientos que tenemos. Adicionalmente, chicos, contarles que como esto es organizado por el SENA, por el Centro de Formación de Chía, entonces esto tiene toda la formalidad de la entidad y tiene todos los requerimientos. Hay que cumplir con las evidencias y cumplir con los contenidos para poderlo certificar. Listo, entonces para que se animen y sean participativos y quieran aprender mucho, porque igual esto les va a ayudar bastante para su formación y luego para la parte de las empresas. Muy bien, jóvenes, entonces este día de hoy va a ser pues como para el comienzo de muchas cosas, para entender qué es lo que pretende el SENA y muchas otras entidades de educación con un programa como este dentro del programa general de diseño de modas o diseño de vestuario o desarrollo de colecciones, que van a lo mismo, a preparar a los aprendices para enfrentarse al mercado laboral dentro del diseño, el desarrollo de ideas, la creación de colecciones y todo este tipo de situaciones. Les cuento un poquito, bueno, quién soy yo. Idian Fernando López. Hace 15 años en el SENA. Yo me encuentro en este momento en el Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda, en la parte de diseño. Manejo todo lo que tiene que ver con la eh, formación en diseño como tal y en patronaje sistematizado en los programas que tenemos actualmente. En el programa Gerber, cuando lo activan, y en los otros programas, pero es mucho más grande el programa pues, de Optitex. Bueno, chicos, ¿hay alguno de ustedes que tiene el micrófono abierto y nos está causando ruido? Por favor, revisen para que no tengamos esa situación. ¿Listo? Bueno, jóvenes, entonces, Idian Fernando, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Por qué está en el SENA? ¿Por qué trabaja en alguna otra universidad? ¿Y por qué nos va a estar guiando en este nuevo curso que ustedes van a tener? Jovencitos, yo realmente no soy graduado ni en diseño de vestuario, ni en diseño de moda, ni en diseño de eh, en diseño nada de esto. Mi primer acercamiento al mundo textil, muchachos, es el diseño textil, diseño de telas. Yo me formé como diseñador textil de la colegiatura aquí en Medellín hace mucho tiempo y a eso me dediqué, a diseñar telas, textiles, acabados, producción de tejidos y todo. Eh, Ese fue como mi acercamiento. Entonces, cuando terminé mi carrera de diseño textil, yo tuve la posibilidad de entrar a trabajar en una empresa grande. Estuve trabajando en Jeff, diseñando
tejidos, telas, textiles, acabados, colores, todo lo que tiene que ver con con una colección, pero no de ropa, sino de telas, tejidos, tejidos planos, tejidos de punto y todo ese tipo de cosas. Con el tiempo, pues ustedes saben que la parte textilera del país se acabó bastante, ahora no quedan sino algunas empresas grandes, dos o tres, unas pequeñas que hacen algunas cosas, pero las textileras grandes se acabaron. Y también, digamos que se mermó mucho esa producción porque ya es más fácil comprarla afuera, comprar las telas afuera y traerlas acá. Tuve la posibilidad entonces de no irme de la empresa cuando se acabó la producción de textiles y de química y tintorería y eso, sino que, bueno, se quiere quedar, entonces quédese, pero en una de las líneas de vestuario. Y como les cuento, yo no sabía de vestuario, sino hacer telas. Conocía cómo se monta una colección y cómo se hace este trabajo, pero dentro de los tejidos, ¿cierto? Que también es muy parecido. Entonces me tocó, por necesidad, aprender qué era lo que encerraba toda la parte del desarrollo de las prendas. Y tuve la fortuna pues de contar con el SENA hace muchos años para poder hacer eso, aprender de patronaje y aprender de algunas cosas de producción. Con el tiempo pues entonces pude en esta empresa estar, ya les digo, en la parte de vestuario, en alguna de las líneas, en la coordinación de alguna línea y estuve 11 años en Jeff, pasando pues como por todos los puestos del departamento de diseño. Muy contento, aprendiendo muchas cosas y haciendo muchas cosas. Luego tuve pues la posibilidad de ir a la parte ya pedagógica en el mismo SENA. Necesitaban quien le dictara algunas clases específicamente de ropa interior y deportiva. Estuve haciéndolo por algún tiempo y luego ya dejé la empresa privada y me dediqué solamente a la parte, digamos, de la pedagogía. Entonces, en el SENA, como les dije, hace 15 años, también dicto algunas clases en algunas universidades, en la Pontificia Bolivariana y así en otras. Bueno, ese digamos que es como el recorrido grande que hemos tenido. Y adicionalmente, pues algunas cosas que hemos podido hacer como en otras empresas y en otras entidades, eh, aprendiendo y construyendo camino. ¿Por qué la Optitex? Porque en las necesidades que teníamos anteriormente, los que somos ya graduados de hace mucho tiempo, pues las cosas se hacían de manera manual, muchachos, las colecciones se diseñaban y se presentaban manual, los mood boards se hacían en cartones, en corchos, la moldería se hacía en puro cartón dúplex o cartón paja o cartulina, pero eran cada 3 meses 60 referencias en 6 tallas, entonces calculen ustedes la cantidad de moldería que se hacía. Y eso no era tan productivo pues para las empresas. Luego entonces llegó la posibilidad de tener los sistemas, llegaron Gerber y llegó Optitex, llegaron muy al tiempo y se pudo entender que los sistemas son una herramienta fundamental para cualquiera de nosotros en una empresa. Así lo entendieron los empresarios en Colombia y así lo hicieron, digamos, en sus empresas. Adquirir estos programas de diseño por computador para mejorar sus procesos y para agilizar las cosas. Esa fue la entrada. Luego tuve la posibilidad también de trabajar con los que producen el programa Optitex y entender mucho más desde cero, desde el inicio, cómo es que funciona este sistema. Entonces, eso es lo que me ha gustado. Realmente una experiencia grande ha sido la de poder construir de la mano de Optitex muchos de los procesos que tenemos ahora, incluyendo los desarrollos de 3D, los montajes de 3D, las colecciones, las pasarelas en 3D y todo eso. En el centro de formación aquí en Medellín, a eso me dedico, sobre todo a lo que tiene que ver con el diseño, la creación y el montaje de las colecciones en el patronaje sistematizado y los 3D y las pasarelas virtuales.
Me gusta mucho lo que estoy haciendo, me parece muy chévere poder estar con ustedes en esta clase y poder compartirles pues las cosas que hemos podido aprender. No me las sé todas, pero sí he podido aprender muchas cosas y que se las puedo compartir. Entonces es como la entrada a esto, ponerles pues de carta abierta quién soy yo y qué cosas he podido hacer y por qué puedo hablar de este tema con todos ustedes y ofrecerles pues de alguna manera mi conocimiento para lo que puedan ustedes necesitar. Y ahora que ya van para la empresa, pues seguro van a querer aprender algunas cosas para poder estar listos o algo preparados para su trabajo. Muy bien, jovencitos, tenemos entonces una situación muy especial para el desarrollo pues de nuestra clase. ¿Cómo va a ser nuestra clase? Eh, tenemos unos temas que deben ser tratados desde lo que ustedes conocen, que es todo el patronaje, porque los sistemas como los encontramos hoy en día, el Optitex, el Gerber, el Polytropon o Polypattern o Audaces, el Lectra, todos estos, el Futura, todos estos sistemas que encontramos ahora del sistema CAD, eh, son solamente, digamos que herramientas, porque ninguno de ellos sabe nada de patronaje. Es que ningún sistema, ni con inteligencia artificial hoy en día usted le puede decir a Gerber o a Optitex, hágame un molde talla 8 de un corpiño con pinza en el centro y ajuste en el costado y cuello Peter Pan con acabado de punta redonda. No, ningún sistema va a hacer eso. Ninguno, ninguno, porque ellos no saben. El que sabe es usted, muchacho. Querido aprendiz, el que sabe es usted. Y eso simplemente lo vamos a llevar al sistema para que él nos ayude a mejorar muchísimas cosas. Entonces, como les digo, chicos, aquí el principal actor de este cuento es usted, con lo que sabe, lo que ha venido construyendo desde la formación y desde la experiencia. Los sistemas, estos que tenemos ahora, son solamente herramientas que nos van a ayudar, pero no crean que esto les va a hacer el trabajo, no. Si usted no lo hace, esto no le va a ayudar, esto le va a agilizar y le va a poner de plano pues muchísima, muchísima colaboración, pero sí tenemos que tener algo de conocimiento. Entonces, como les digo, vamos a empezar contando pues con lo que ustedes saben y vamos a ir transformando pues ese mundo de el trabajo manual hacia el trabajo ya un poco más organizado. Dentro de nuestra clase, pues también vamos a ver entonces algunas cosas que tienen que ver más con la administración del proceso de patronaje, porque no es solamente venir y ver un sistema y entender que hay unas herramientas que nos van a ayudar, sino que estos elementos representan muchas cosas muy importantes para los empresarios, las empresas y las marcas. Por eso los inventaron, por eso los tienen, por eso el SENA ofrece el programa, por eso las universidades también lo ofrecen, porque debemos estar cualificados para poder entender qué es lo que está pasando ahora en los departamentos de diseño y porque tenemos que ser más productivos y porque tenemos que ser proactivos, porque hay países que nos están dando duro. Los chinos nos están dando duro en la producción de ropa y trayendo camisetas aquí a Colombia a 10.000 pesos cuando las de nosotros valen 20 a 25.000 pesos. Entonces no podemos permitir que eso pase. Nos tenemos que cualificar y aportarle algo a la empresa, sea con nuestras marcas o sea con otras marcas. Entonces esa es como la finalidad, entender para qué somos buenos, entender qué es lo que nos toca hacer en la empresa y al final poder aportarle conocimiento y desarrollo a esas empresas. Y por ahí derecho ganarse la vida a ustedes. Entonces, mírenlo también como oportunidad. Quien no está convencido todavía de lo que está estudiando, este va a ser el momento de definirlo, porque
Si no lo quieren como una estrategia de vida, por lo menos mírenlo como posibilidad laboral que les puede dar de comer. Miren, esto a mí me da de comer hace 20 años y he comido bien, se los digo. No he tenido ninguna situación problemática. Me ha ayudado muchísimo para la vida. Jovencitos, entonces bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a tener nuestras sesiones de clase donde vamos a formular algunas actividades, donde vamos a tener algo de teoría, pero luego vamos a hacer las prácticas, donde vamos a recoger algunas evidencias. ¿Cómo? Miren, las evidencias aquí tienen que ver con el trabajo suyo, con el trabajo que ustedes hacen en su casa o en el centro de formación. Vamos a tener algunas tareas, por ejemplo, que las van a ir haciendo a la par que vamos dando la clase. Entonces ustedes la hacen y la envían. Puede ser al grupo de WhatsApp o puede ser a una carpeta que armemos o lo que sea, pero siempre vamos a tener que estar haciendo la práctica. Tenemos que asistir, muchachos. Esta asistencia también es controlada y se le va a entregar a la coordinación y a los instructores de allá de su centro de formación, porque ellos están dando entonces la autorización. A ustedes los desprogramaron los jueves para que asistan a esto. Esto es una clase normal. Entonces hay que cumplir con todo lo que aquí está propuesto. Vamos a, en estas 4 horas que tenemos programadas, pero vamos a tener un descanso, va a ser chiquitico, cortico, porque hay mucho que trabajar y sobre todo porque debemos como tratar de asimilar todo el conocimiento que más se pueda, porque es bastante. Entonces sí vamos a tener un descanso, pero cortico, para que ustedes lo sepan. Bueno, esa es como toda la logística, la administración. No sé si tienen preguntas o algo. Jovencitos, así sea por intermediación de las TIC, a mí en lo personal me parece muy importante que los aprendices aporten al conocimiento, que no sea solo el instructor el que esté ahí, hable y hable y hable, sino que ustedes también construyan desde lo que saben. Mínimamente que respondan, qué bueno es escuchar sus voces, sus inquietudes, y lo más importante es que ustedes estén ahí pendientes. Una cosa que no es buena que hagan, que algunas veces pasa, es que llegan, se conectan y se van a ver la novela o se van a ver Yo me llamo o cualquier cosa de esas y dejan ahí simplemente la entrada. Chicos, no lo hagan porque aquí normalmente en algunos momentos hacemos preguntas o direccionamos las cosas hacia alguien. Entonces es bueno que estén ahí para poder hacer como ese soporte, sobre todo para entender esa situación que tenemos de responsabilidad y de todo esto que el SENA nos exige. Y una cosa bien importante es que su participación, pues como en todo, les va a ayudar a tener puntos positivos para poder ir, digamos que ganando pues el contenido. Hay que ganar, igual que en todos los otros cursos, con el 69.9 no hemos ganado nada en el SENA. Acuérdense que del 70 para arriba es aprobado, lo demás tiene que ser pues construido. Entonces, les estoy recordando pues simplemente la manera de nosotros trabajar. Me gusta que participen, no se queden callados. Chicos, yo pienso que un desarrollador o un diseñador, como es la persona que cuenta las historias a través de sus diseños, tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a defendernos y tenemos que aprender a dar opiniones. Me gusta, no me gusta, es bueno, no es bueno, y los demás respetamos todo lo que podamos decir. Acuérdense, cada uno puede decir sus cosas sin entrar a ofender a nadie, pero es muy importante que ustedes hablen y le aporten a esta construcción. El, digamos que el 80 o 90% de las tareas de diseño tienen que ver con comunicar, con saberse comunicar, con saberse defender de todo lo que nos va a pasar entonces en la vida productiva. Entonces, los invito a eso, a que seamos mucho más abiertos, a que podamos compartir y a que podamos hacer muchas cosas.
No les dé pena preguntar. Nada. Muchos dicen, es una pregunta boba. No, no, no. Es más bobo el que no pregunta porque no aprende. Entonces, no importa las preguntas sencillas, básicas, lo que sea, háganlas. Cuando estamos compartiendo pantalla, aquí no podemos identificar quién levanta la mano o quién necesita algo. Chicos, aquí tiene que ser que si en algún tema alguien necesita saber algo, aclarar algo, comentar lo que sea, va a tener que interrumpir. Entonces, instructor o Idian o como quieran, hay que ir entonces interviniendo. Listo. No les dé pena ni nada que yo soy relax, pero soy muy puntual en las cosas. Y sus instructores, que ya saben quién soy yo, saben cómo es manejar la situación. Con confianza, pero con trabajo. Listo. Bueno, jóvenes, entonces vamos a pasar a compartir la pantalla para que podamos entonces empezar nuestro trabajo. Vamos a verificar. Chicos, ya estoy compartiendo mi pantalla. ¿Me están viendo? Voy a Sí, cerrar mi señor. cámara. Sí, Listo, señor. muy bien. Perfecto, jovencitos. Entonces vamos a empezar con nuestro programa y esta presentación yo ya se las hice llegar el día de ayer, ya ustedes la deben tener. Mínimo era para que le dieran una ojeadita, pues no para que se la aprendieran ni nada, sino para que vieran como lo que vamos a trabajar, que es muy importante. Jovencitos, entonces el patronaje asistido por computador es una de esas tareas que va a ser muy importante para nosotros en diseño y desarrollo de nuevos productos de vestuario, porque nos va a preparar para la situación que está viviendo el mundo en este momento. Manual, muy poquitas cosas. Entonces, tenemos que irnos dando cuenta que esto de los sistemas no, ya están manejando el mundo. Entonces, como están manejando el mundo, tenemos que aprender a manejar esto nosotros también. Eh, Aquí les dejo mi correo, cena.y.lopeza@cena.edu.co, para que ustedes me escriban cualquier necesidad que tengan. O por el WhatsApp, por el grupo del WhatsApp, muchachos, si necesitan hacer preguntas, inquietudes o si tienen alguna duda que están haciendo en su casa, están trabajando o en el centro de formación y quieren preguntar, escríbanme que yo en la brevedad les contesto. Listo. Muy bien. Jóvenes, ¿cuál es el plan de trabajo que tenemos en este curso? Miren que lo tenemos dividido por colores, porque son actividades que nosotros vamos a tener que manejar. Uno, introducción al patronaje, porque realmente el curso que nosotros vamos a tener es de patronaje. Patronaje entendido como la construcción de moldería y transformación de esa misma moldería. Entonces, esta parte simplemente la vamos a tocar rapidito como introducción, porque eso ya ustedes lo traen desde los trimestres que han hecho, ya ustedes saben mucho de patronaje, me han contado, entonces ahora vamos simplemente a poner ese conocimiento dentro del sistema. Vamos a tener una inducción al sistema específico del Optitex. Tenemos muchos programas en el mercado, como les cuento, pero vamos a estar específicamente en el Optitex. Vamos a entender por qué y para qué. Vamos a hablar también del conocimiento de las herramientas básicas. Miren, estos programas tienen muchas herramientas para muchas cosas, pero nosotros vamos a ir sacándole provecho a las que más se utilizan dentro de cada actividad. Por ejemplo, si vamos a hacer una moldería, ¿cuáles son las herramientas que más vamos a usar? Si vamos a escalar, ¿cuáles son? Si vamos a hacer un trazo, ¿cuáles? O si vamos a armar una prenda en 3D también, ¿cuáles vamos a tener? Y todo eso de, digamos, más especializado por tema. Tenemos también el manejo de las herramientas, que ya es una práctica que van a hacer ustedes desde el demo o desde el programa quien los tenga. No hay ningún problema en que hagan su trabajo en el demo. Todo lo que vamos a proponer aquí
se puede hacer en el demo. Y si lo hacen en el programa, pues que lo han montado en su computador, pues muchísimo mejor. No hay, digamos, diferencia. Vamos a hablar de la elaboración de patrones en un sistema que es muy específico, que se llama digitalización, que tiene que ver con el trabajo del plano cartesiano. Entonces eso lo tenemos que recordar en un ratico. Vamos a hablar de la construcción de patrones desde los métodos de patronaje, pero eso ya ustedes lo conocen, el método de patronaje inductivo. ¿Cuáles son los inductivos? Los que tienen entonces la literatura y que hablan de vectores, de A a B, de C a D, de 1 a 2, de 2 a 3 y todo ese tipo de cosas. También podemos tener un método como el que ya ustedes están trabajando, que es el método interpretativo, que es un método oriental desde los japoneses. Y el método interpretativo simplemente lo que tiene es que un cuadro de tallas para interpretar y tiene gráficamente la información para construir moldes. Ese es otro método. Y existen muchos otros, método francés, el método italiano, método alemán, método norteamericano para hacer moldería y patronaje. Pero nosotros nos vamos a dedicar, digamos, a los más usuales, a los que más tenemos aquí en Colombia. Vamos a hablar de industrialización de piezas, porque si bien ya ustedes aprendieron a marcar la moldería manual, tienen que entender que el poner una información en un molde digital implica que es una orden para otra máquina después, puede ser el trazo. Entonces vamos a entender que no es lo mismo que yo a una pieza le ponga 2 por talla o que le ponga un par. 2 por talla quiere decir que hay 2 unidades y que esas 2 unidades son del mismo lado. Eso entienden los sistemas. 2 por talla, 2 delanteros de la camisa derecho, listo. Mientras que si yo le pongo un par, él entiende que un par tiene un derecho y un izquierdo. Listo, entonces hay que tener muy claro eso. Otro es la interpretación y el desarrollo de modelos. Tenemos que entender cómo algunas herramientas sirven es para intervenir los básicos. En todas las empresas lo que tenemos son básicos que los vamos transformando. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer un básico cada que vaya a hacer una prenda. Si yo voy a hacer una colección de pantalones, de 50 pantalones, yo no puedo tener 50 básicos. Yo puedo tener un básico que lo transformo 50 veces. Eso es distinto y por eso los sistemas nos van a ayudar. El escalado, cómo crear una tabla de tallas y cómo tener posibilidades de ver los escalados. Entender los escalados no como geometría. Hasta ahora ustedes los venían haciendo por geometría. Geometría es que acuérdense que trazábamos líneas a 90 grados, escuadrando, y luego levantábamos las tallas más grandes, hacíamos el levantamiento, hacíamos las diagonales, dividíamos las diagonales, y al final hacíamos cada talla de acuerdo a las medidas de las diagonales. Ahora no, ahora vamos a hacer los escalados por incrementos, por diferencia de talla en talla. Y los incrementos simplemente se van a representar por posiciones en el cuadro cartesiano. Vamos a hablar del trazo de modelos, porque es muy importante que un desarrollador de colecciones como ustedes o un patronista sepa cómo se traza, qué es bien trazado, qué implica hacer un trazo malo, qué implica tener el aplomo torcido, qué implica que yo no pueda dar un promedio exacto, qué puede pasar con una cotización o con el costo de una prenda si yo hago un aplomo medio torcidito para cerrar el trazo y que eso me cree un montón de problemas por allá en producción. Entonces, es muy importante sobre todo que ustedes sepan cómo se entiende un trazo, cómo se hace y cómo se lee. Y el análisis de la información que tenemos de un trazo de una talla, un trazo de varias tallas, un trazo de varias capas, un trazo que tenga alguna situación. Nosotros normalmente vemos trazos normales continuos, pero hay trazos espigados, hay trazos por partes, hay trazos por tallas, hay trazos por cantidades, hay muchas maneras de trazar. Análisis de esta información tiene que ver entonces con plata, dinero, cuánto va a valer la producción, cuánto va a valer la prenda, y eso lo van a dar ustedes. Conclusiones.
que vamos a tener después de ver este programa y una evaluación del programa, de ustedes y de la entidad del SENA. Entonces, este es nuestro plan de trabajo. Seguramente lo ven muy largo, muchachos, pero no es así porque seguramente el día de hoy vemos como 3 temas y cada clase vemos 2 o 3, entonces eso se va a hacer cortico. Por eso les digo, necesitamos es mucho tiempo. Listo, si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda o alguna inquietud de lo que llevamos, váyanlo diciendo, porque ya enseguida entramos pues como mucho más a profundidad de estos temas para poder hacer prácticas. Hola, ¿alguien va a hablar? Chicos, no. Bueno, no les dé pena ni nada, háganle que yo no les veo la cara, entonces no hay ningún problema para que ustedes pregunten o hablen. Y si ya saben muchas cosas, pues me ayudan por ahí derecho. Si todo lo que vamos a ver ya lo saben, mejor todavía porque vamos dando más tema. Listo, ese es un compromiso que tenemos. Si estoy hablando boberías o estoy muy lento, ustedes me dicen, ya eso lo sabemos, ya eso lo podemos hacer, y yo voy agilizando con los temas y voy poniendo nuevas temáticas bien interesantes para ustedes. Lo importante es que ustedes aprendan. Bueno, jovencitos, entonces vamos a empezar por donde hay que empezar. Desarrolladores de colecciones, patronistas, modistas, sastres, lo que quieran dentro del tema de la confección. Fundamental para cualquiera de nosotros en esta empresa es saber y entender lo que es el patronaje y lo que implica el patronaje dentro de nuestras empresas. Yo por lo menos no considero un diseñador que no sepa hacer patrones. Por más pinchado que sea, por más creativo que sea, por más buen nombre que tenga un diseñador, si no sabe de patronajes, no sabe nada y no sabe de diseño. Porque si yo voy a diseñar una prenda, debo entender las condiciones en las que quiero esa prenda. Entonces debo saber de patronaje y debo saber de antropometría. A lo mejor algunos en diseño no nos toca sino echar ojo, ir a revisar y estar haciendo propuestas. Pero yo como creador de la propuesta sí debo saber revisar, corregir y debo saber cómo es que la prenda debe quedar buena. Y para eso sí debo saber de patronaje. Así que, jovencitos, si ustedes creen que el desarrollador solamente va a ir por allá a mirar para el techo y a tener inspiración y a hacer cuadros y a hacer los mood board y cosas de esas, no, señores, estamos equivocados. Nos toca hacer muchas labores. Muy bien. ¿Qué es el patronaje entonces? El patronaje entonces para nosotros es un procedimiento técnico de aplicación de geometría. ¿Cómo que de aplicación de geometría? Sí, señores. Porque los cuerpos humanos tienen formas con volumen y nosotros tenemos que aprender a vestir ese volumen con formas planas, planas en ejes X y Y. Miren que cuando ustedes hacen un molde, lo hacen largo y ancho y van empezando a dar curvas y a mover cosas, pero son solo largo y ancho. Pero ese largo y ancho, cuando lo cortan en tela y lo ensamblan, tienen que cubrir un cuerpo que tiene 3 dimensiones, o sea que tiene volumen. Entonces, el patronaje es una cosa bien importante desde la geometría. Y hay que entender que esa geometría debe quedar tan bien hecha que el cuerpo se debe ver muy bien vestido, pero también debe ser cómodo. Entonces nuestra tarea es bien grande. A quien no le gusta el patronaje, lo invito a que se enamore de esto, porque el 90 de las tareas que ustedes van a hacer en una empresa van a ser relacionados con el patronaje. Muy bien. Entonces el proceso de patronaje, de construir estos planos para luego cortar y hacer prendas, es, digamos, fundamental para nosotros. Este proceso puede ser hecho de forma manual o sistematizada. Pues manual cuando utilizamos la cartulina, el papel, la tijera, la escuadra, el lápiz, las peras, todo ese tipo de cosas. Sistematizado cuando todo el conocimiento que tenemos ya no lo hacemos en cartulina, sino que lo hacemos en una pantalla de un computador que está hecho para eso. La sistematización, pues entonces será el resultado de yo poder conocer el patronaje, el desarrollo y el sistema mismo. Entonces,
la tarea es bien grande. Y el patronaje, pues se puede hacer sobre medidas o de manera industrial. Entonces, muchachos, de una vez, desarrolladores, el patronaje sobre medida, pues es una cosa más exclusiva, más única. Digamos que ese patronaje se lo vamos a dejar a las modistas, a los sastres o a las personas que hacen sobre medida, o sea, a las personas que hacen draping o cosas así. Para nosotros en desarrollo de colecciones y para el SENA es importante trabajar a nivel industrial, o sea que vamos a trabajar con cuadros de tallas. Esa es la diferencia. Patronaje sobre medidas es coger el paciente, la señora va donde la modista, donde el sastre, yo quiero un vestido así, y el sastre lo que hace es que le toma las medidas específicas a la señora, los contornos, los largos, el talle, y con esa información hace una sola prenda o una sola propuesta. Nosotros no podemos trabajar así para las marcas, porque las marcas deben vender unidades para poder permanecer. Entonces, el industrial, el patronaje industrial viene de los cuadros de tallas. El patronaje sobre medidas viene sobre los cuerpos. Listo. ¿Son válidos los dos? Claro, pero son distintos tipos de negocio. Muy bien, jovencitos. Convencimiento. ¿Cuáles son las actividades que ustedes van a hacer en una empresa, en su marca o en otras marcas? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué tiene que ver con el patronaje para que sea tan importante que lo sistematizaran? ¿Qué es la relación que deben tener ustedes de ahora en adelante? Empecemos. Lo primero que nos toca hacer en las empresas, en las marcas, como desarrolladores, es construir cuadros de tallas. Entonces, construir cuadros de tallas es una tarea que es fundamental, pero que eso viene desde el mercadeo, porque el mercadeo es el que define qué tipo de usuario es el que yo tengo, a quién le voy a vender, cómo está, dónde está, ya todas esas cosas que han visto ustedes en mercadeo de moda. Definir ese usuario. Son niñas, son señoras, son mujeres, son tercera edad, primera edad, son hombres, son qué tipo de usuario tengo, porque cada usuario necesitará un cuadro de tallas, porque ese cuadro de tallas es el que vamos a utilizar para poder hacer las prendas y poder comercializar después. Un cuadro de tallas no se obtiene de una manera fácil, porque eso hay que investigar y analizar muchísimo. Los cuadros de tallas no solo los utilizamos nosotros en diseño o en elaboración de prendas, sino que los cuadros de tallas casi siempre se hacen, digamos, con la colaboración de la parte médica, de la medicina, cómo crecen los cuerpos, cómo se engordan, cómo se engrosan, cómo es la musculatura, cómo son los huesos, porque eso tiene que ver con las regiones donde vivimos, con lo que comemos y con las actividades que hacemos. Entonces, un cuadro de tallas es muy importante para una empresa, muy, muy importante, fundamental. Hay que entenderlos y hay que poder saberlos manejar. Luego de tener un cuadro de tallas, pues entonces a nosotros nos toca elaborar patrones básicos. ¿Básicos de qué? De cualquier tipo de prenda, de ropa formal, de ropa informal, de ropa deportiva, de ropa interior, de uniformes, de lo que sea. Elaborar patrones básicos implica entender muy bien para qué le va a servir el cuadro de tallas, porque ahí está toda la información. Hacer un básico bien hecho es una cosa, digamos que en nuestras tareas tiene que ser lo primero y lo mejor, porque un básico bien hecho nos va a garantizar prendas bien hechas y buenas. Un básico mal hecho seguro no va a crear sino problemas, entonces a revisar muy bien esa tarea. Otra que nos toca es interpretar y desarrollar modelos. ¿Para qué les va a servir un básico? Todas las empresas tienen básicos que son ganadores y que no modifican por nada. De hecho, no les gusta que la gente los toque, porque esos básicos tienen los conceptos de las marcas, amplios, ajustados, largos, pegados, chiquitos, como sea, pero cada marca ya los tiene determinados. Y por eso es importante saberlos hacer bien y tenerlos muy bien conceptualizados. Industrializar patrones es fundamental, muchachos, porque si yo no industrializo bien un molde, seguramente puedo llevar a la empresa que tenga muchos problemas. Perdón. Si yo no industrializo bien, puedo llevar a que corten más piezas de la cuenta, para que corten menos, para que las corten torcidas, para que corten telas que no son, para que hagan
actividades que seguro van a costar mucho dinero. Industrializar es una de las tareas más importantes del desarrollador, del patronista, de todos. Industrializar en un sistema es mucho más importante, como les había contado. Escalar, pues ya les había dicho, escalar es una tarea grande. La gente dice que escalar es sacar tallas grandes y chiquitas a partir de un molde, pero eso es mentira. ¿Quién dijo que sacar tallas grandes y chiquitas? Escalar es darle proporción a un molde básico desde el cuadro de tallas. Es que eso no es, ay, hágalo más grande, auméntele uno, quítele uno. No, señores, escalar es una técnica que es profesional y que debe estar de la mano de los cuadros de tallas. Si no lo hacemos así, pues seguramente estamos expuestos a que el cliente no le guste lo que hacemos y se vaya para otro lado. Preparar y seleccionar las materias primas, muchachos. Si ustedes antes de hacer una propuesta o de desarrollar una propuesta no saben cuál es la tela, están perdidos. Porque yo para hacer cualquier molde primero debo saber cuál es la tela que voy a usar. ¿Tiene elasticidad? ¿No tiene elasticidad? Esta tela se va a desagujar cuando la esté cosiendo. Esta tela la puedo meter por una cerradora de codo o la puedo meter por una máquina de 2 agujas. ¿Cuál es el ajuste para esa máquina? ¿Cuál es el ajuste para esa prenda? Y toda esa información que yo debo tener de las materias primas. Sencillo. Márgenes de costuras, resistencia, calidad de la tela, de la materia prima y todo eso. Cortar prototipos. Claro, si yo vengo haciendo mi patrón, mi molde, conozco la tela, conozco el usuario, sé qué tipo de prenda voy a hacer, pues el cortar prototipos debe ser lo próximo que debo hacer bien hecho. Acuérdense que cortar prototipos es sinónimo de desarrollo de la prenda, porque el cortar prototipos puede implicar que yo deba cambiarle de sentido a la tela o que yo quiera usar el tejido de una manera distinta o el que yo tenga que decir luego al operario, es que esta prenda para que quede buena tengo que estirarle un poquito, tengo que recogerle un poquito, cosas que se deben hacer, pero cuando uno conoce muy bien de qué está hablando. Definir el ensamble de los prototipos. Entonces, ya hizo la moldería, ya conoce la prenda, ya sabe qué es lo que va a hacer. Entonces usted sí debe definir el prototipo. Primero hay que unir hombros, porque yo quiero que la costura quede después para arriba, para abajo, para un lado, para el otro. Que esto lo deben hacer en tal máquina, con tal ajuste, con tantas puntadas, que, mejor dicho, esto definir hasta quién lo va a hacer. Si yo necesito, por ejemplo, un operario con características especiales, a veces para la producción yo necesito operarios que tengan los dedos largos. Claro, porque seguro necesito que sostengan, que empujen o que hagan alguna actividad. Entonces es muy importante esto de los ensambles, de los prototipos. Esto lo vamos a llamar información técnica. ¿Quién más va a saber sino ustedes? Hacer seguimientos a los protos, muchachos. Es que el seguimiento es la obligación. Hay que ir y mirar si eso está rotando como debe ser para que nos quede bien hecho. Muchas prendas que tenían muy buena intención las dañamos cuando no hacemos una debida inspección de los prototipos, cuando no revisamos, cuando no vamos donde el operario a ver cómo nos puede ayudar a que la prenda quede mejor. Realizar la medición. Entonces, chicos, usted desarrolló una prenda, hizo la moldería, hizo el prototipo, usted debe saber cómo debe quedar en un cuerpo, porque usted ya tenía ese cuerpo en la cabeza. Entonces, la medición es lo que sigue. ¿Cómo le quedó ese prototipo con respecto a lo que le están pidiendo? Grande, mediano, chiquito, apretado, ajustado. Hay que poner pinza, hay que darle holgura. ¿Qué hay que hacer? La medición es fundamental para nosotros en el desarrollo de una colección muy buena. Hacer ajustes y correcciones. Nadie puede decir que hace los moldes precisos para lo que quiere. No, algunas veces nos salen muy buenos, algunas veces tenemos que ensayar más, ensayar menos, porque todo tiene variación, el día, la hora, el operario, la tela. Entonces yo no puedo dar por sentadas muchas cosas. Los ajustes y correcciones son necesarios dentro de el trabajo del desarrollador de colecciones. Y al final elaborar la información técnica que va a servir para los demás muchachos. Nosotros en el patronaje
tenemos toda la información en la mano. Es que el desarrollar las ideas no es para nosotros en diseño, en desarrollo, en patronaje. Desarrollo habla de la información que yo le tengo que contar a los demás actores de la confección, a los ingenieros para que hagan el montaje de producción, a los operarios para que hagan las costuras bien hechas, a los de calidad para que sepan qué van a revisar. Entonces la información que ustedes deben generar debe ser muy clara, muy pertinente y sobre todo útil para los demás. Listo, entonces miren todas las tareas que tenemos nosotros relacionadas con el patronaje. Y ahora con el patronaje que es sistematizado, entonces vayan evaluando cómo están y cómo se sienten con toda esta información. Muy bien. El patronaje entonces viene de lo que ya les había dicho, de alguna geometría que debemos ponerle al cuerpo. Miren, estos cuerpos que tenemos aquí es simplemente una representación geométrica de cómo son las formas que tienen esos cuerpos y cómo es que nosotros vamos a hacer para que se vean bien vestidos, bien organizados y para que tengan, digamos, como la función y la forma que debe tener. Disculpa, profe, ¿estás hablando? Profe, ¿no se escucha? Sofía Castro, usted que me escribió, dígame, voy a cerrar aquí un minutico, entonces voy a revisar. Tengo el micrófono abierto, por favor, chicos, díganme. Es- Ya se escucha. ¿Y desde dónde nos escucha, chicos, o desde dónde podemos retomar, o qué? ¿O Desde podemos los continuar? cuerpos. Listo, listo, chicos, pero díganme siempre, interrumpan y no se oye, no veo, cosas así, porque para poder ir solucionando pues como toda esta información. Listo, miren, volvemos aquí a los cuerpos, muchachos. Todas las tareas que nosotros vamos a desarrollar entonces tienen que ver con esto, miren, geometrizar los patrones para poder vestir los cuerpos, miren. Yo debo pensar en el cuerpo que tiene volumen, pero en estos términos de líneas, de geometría y cómo unirlas para que hagan vestuario bonito. Y para que ya lo que estábamos diciendo ahorita, muchachos, función y forma. ¿Qué prenda voy a hacer? ¿Qué va a pasar con ese usuario? ¿Cuál es la función de ese vestuario y qué forma tiene que tenerle el vestuario para poder cumplir con esto? Por ejemplo, supongamos que vamos a diseñar o a crear o a desarrollar prendas de vestir. Ojo a esto, que son uniformes. ¿Listo? Uniformes, ¿sabes? Para trabajo.
Pero, ¿qué tipo de trabajo? ¿Quién se los va a poner? Entonces les voy a poner un caso bien chévere que me gusta bastante. Las líneas aéreas, pongamos a Bianca, hacer vestuario para Bianca. Pero entonces hacer vestuario para Bianca implica el usuario, hombres, mujeres, o hombres y mujeres. Pero ¿qué van a hacer qué? Entonces en Avianca hay hombres y mujeres que trabajan en tierra. Hay unos que son los que manejan el counter. Hay otros que son los que trabajan en la parte administrativa. Están los pilotos, están las auxiliares de vuelo, están las personas que en el aeropuerto mismo, en el piso, están moviendo sus paletas para orientar a los aviones. Todos son de Avianca, todos trabajan, pero miren que las funciones de cada uno van a definir qué tipo de prendas vamos a usar. Función, forma y usuario. Eso ya lo vieron todo. Entonces era simplemente como para recordárselos. El patronaje manual ha cumplido con todas esas funciones, con todas esas actividades. Pero muchachos, hoy en día como debemos estar de alertas con todo nuestro trabajo, muchachos, tenemos que hacer que todo lo que ha sido manual esté ahora sistematizado. ¿Para qué? Para poder ganar tiempo y para poder hacer, digamos, que la producción salga en condiciones muy buenas para poder tener buenos precios. Muchachos, hoy en día tenemos que hacer cosas muy buenas, muy bonitas. No tienen que ser baratas, pero tienen que tener buenos precios. Así de sencillo. En todas las líneas, en las líneas de clase alta, clase media, clase baja, populacho, lo que sea. Todas tienen que tener ese concepto. Por eso vamos a pasar de eso, del patronaje manual al patronaje sistematizado. Mire las herramientas aquí en el manual, mírelas, aquí las vemos. La regla, la escuadra, la cadera, el lápiz, los curvígrafos, el lápiz, el cartón, todo eso. Mientras que aquí, miren que ya no necesitamos sino a la persona que manipule este sistema. ¿Por qué? Porque él ya tiene todas las herramientas aquí. Entonces, miren la cartulina en lo que se convirtió, área de trabajo. Esta es la cartulina y aquí están todas las herramientas. El lápiz, la tijera, el punzón, el marcador, el lapicero, todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para poder optimizar el tiempo del departamento de desarrollo de nuevos productos y por el derecho el tiempo de todas las empresas. Listo. Muy bien. ¿Qué cosas debemos hacer nosotros para hacer moldería, para hacer patrones? Muchachos, hacer patrones tiene unas tareas que son importantes de desarrollar paso a paso. Yo no puedo llegar y voy a hacer una falda y a la loca me pongo a hacer el molde. No, señores. Yo debo llevar a cabo estos pasos para poder hacer un molde que necesita esa prenda que yo quiero. Paso primero, definir muy bien el modelo y definir, eso habla de usted, de su mente, su cabeza. Usted debe definir el modelo en la cabeza. Si usted ve una imagen, usted tiene que aprender a verbalizar esa imagen, a contar la historia de la imagen. Es una camisa manga larga con puño, 10 botones, cuello nerú con entretela, corte en la espalda, tiene curva para la cadera, tiene eh, mangas muy amplias. Miren, yo verbalicé una imagen. Cuando verbalizo la imagen estoy listo para ir al patronaje. Antes no, porque yo debo estar pensando lo que debo ir haciendo. Entonces yo voy a coger el molde que es amplio, que tiene pinzas o que tiene pliegues. Miren que yo verbalizo y al verbalizar ya estoy listo para hacer mi molde. Revisar los cuadros de tallas. ¿Cuál cuadro de tallas voy a hacer? El cuadro de tallas masculino, el femenino, el cuadro de tallas para ropa interior o el cuadro de tallas para hacer uniformes. ¿Cuál cuadro de tallas voy a utilizar para esa camisa que quiero? Seleccionar la talla propia o la talla base. Muchachos, es muy importante cuando yo digo voy a hacer una camisa amplia para trabajar, pero la voy a hacer en talla M porque es el cuerpo donde la puedo medir más fácil. O una talla
L o XL, o si yo tengo tallas plus, pues imagínense que yo escoger la talla propia o base es mucho más importante porque yo debo tener las medidas, el cuadro de tallas, las telas, todo definido. Entonces, seleccionar una talla propia es muy importante. Adicional, porque hay que manejar algunas informaciones que son, digamos, específicas de cada tipo de prendas que vamos a hacer. Por ejemplo, si nosotros trabajamos con índigos, con blue jeans, yo no puedo hacer cualquier talla. Ay, es que aquí siempre hacemos la talla 32. Pero para yo tener una talla 32 en un blue jean, yo debo saber que eso debe ser mucho más grande. De pronto una talla más grande. ¿Por qué? Porque cuando yo lo lleve a la lavandería, el encogimiento que va a sufrir esa tela va a ser casi de una talla. Entonces, ojo con eso, con conocer muy bien cuál es la talla propia que necesitan para poderla realizar. O si van a hacer ropa interior o vestidos de baño, pues entender que debo tener un fenómeno en cuenta que se llama elasticidad. Las prendas deben ser más chiquitas para que luego que se estiren se acomoden al cuerpo. Entonces miren cómo las situaciones van a ir enriqueciendo pues como todo el trabajo. Determinar el método de patronaje. ¿Cuál es el método de patronaje que ustedes utilicen? El inductivo, el interpretativo, el método que aprendieron de alguna persona, porque todos tienen diferentes manejos. Todos los métodos van a lo mismo, a hacer ropa, todos. Pero algunos tienen más facilidades que otros, algunos quedan más buenos que otros, algunos quedan más grandes que otros, entonces uno busca el que a la marca le gusta, punto final. Y ajustar los patrones, muchachos, vuelvo y les digo, es muy importante que ustedes estén dispuestos a ajustar, porque siempre debemos hacer correcciones y ajustes para que las cosas nos queden buenas. Listo. Muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes de todo esto, ¿cómo van? Deben estar asustadísimos. ¿En serio a mí me toca hacer todo eso? Sí, eso les toca. Muy bien, ya les dije, ¿cómo defino un modelo? Falda tipo Chanel con pinzas, entubada, con cintura anatómica, con cierre en la parte de atrás, cierre invisible. Todo lo que yo puedo decir del modelo ya me preparó para hacer el molde. Yo ya me imaginé cuál molde voy a tener. Ya lo tengo como clarito. Muy bien. Cuando yo tengo clarito el modelo, ya todo lo que sigue es muy, muy claro. Chicos, ustedes van a vivir del modelo, entonces, ojo, aprender a trabajar con él. Cuadro de talla, miren, esto es un cuadro de tallas estandarizado que tiene toda la información que podríamos tener para femenino. En este caso están las tallas y están las medidas. Y yo quiero preguntarles, así de mero conocimiento, chicos, ¿para qué sirve un cuadro de tallas? Alguien que me diga para qué sirve. Más que todo para hacer escalas. Vale. Una partecita. ¿Quién más nos dice algo? ¿Para qué más nos sirve el cuadro de tallas? Es el punto de partida para la creación de un patrón. Total, total, gracias. O sea que ahí ya tenemos las utilidades del cuadro de tallas. Vuelvo y les digo, cuando uno hace cosas manuales, pues simplemente uno toma las medidas del usuario y punto final, hace su moldecito. Pero en nivel industrial, el cuadro de tallas, que es tan importante para las empresas, tiene dos funciones fundamentales. Miren, en la columna roja, primera función del cuadro de tallas, hacer los moldes y hacer los prototipos. Miren, de manera vertical yo hago la lectura de lo que necesito para hacer mi molde. Voy a seleccionar una talla. Seleccioné la talla 14. ¿Cuánto tiene de busto? ¿Cuánto tiene de pecho? ¿Cuánto de cintura? Cadera, ta, ta, ta. Entonces, el cuadro de tallas de manera vertical me sirve a mí para hacer los patrones, moldería.
Y si lo tomo de manera horizontal, me sirve para el escalado. Entonces, miren la utilidad tan tremenda. Esto es fundamental. Miren, para escalar, yo me voy a ir así como me está mostrando la flecha. Ah, claro. Yo debo empezar a mirar las diferencias entre las distintas tallas para poder saber cuáles son los incrementos que le voy a poner al escalado. De 84 a 88 hay 4, de 88 a 92, 4, de 92 a 96, 4. Ah, vea, yo ya puedo tener la conclusión. La diferencia entre talla y talla en toras máximo es 4. ¿Listo? Miren qué tan fácil, yo ya puedo construir ahí una norma de escalado para lo que vaya a hacer. Entonces, de manera horizontal nos sirve para construir los escalados por las diferencias. Y de manera vertical, pues para hacer la moldería. Entonces, miren la utilidad que ya la tenemos. Les quería recordar esto, que yo a veces tengo alguna información, pero no tengo el cuadro de tallas. Entonces, acuérdense que también podemos tener cuadros de tallas deducidos. ¿Qué es deducidos? Miren, yo con una sola medida que tome, puedo tomar esa información. Miren, por ejemplo, toras máximo o lo que muchos llaman contorno de busto. Nunca será contorno de pecho, sino contorno de busto. Toras máximo. Toras máximo 96. Listo. 96 es la talla. Si yo quiero saber el pecho, que es distinto al tórax máximo, mire lo que hago. Al tórax máximo le resto 2 y me da esta medida. Entonces, miren que yo puedo empezar a hacer un montón de información, construir cuadros de tallas con esto. Eso seguro ya lo vieron por allá en primero cuando vieron patronaje básico, pero se los quería recordar. Listo. Y al final de esta introducción, chicos, ¿por qué las empresas sistematizaron el patronaje? Las razones fundamentales, las de peso, que nos tienen hoy aquí reunidos. Miren, Profe, yo tengo una pregunta. claro, dale. ¿Qué tan acertado puede ser pues lo que dijiste anteriormente, en el anterior como cuadro? ¿De qué? A ver, ¿qué tan acertado de qué? Yo, a ver, O sea, tú estás esto, diciendo que sí, tú estás diciendo que para el tórax máximo, o bueno, contorno de busto, sí, si es, me digamos, dices que supuestamente digamos que es 92. Estás diciéndome que para sacar el pecho le quitas 2 centímetros sí, y si llega a ser acertado. sí, es muy preciso, pero Ay, como pueden ver, esto lo debemos hacer, digamos, para una sola persona, por ejemplo. Cogemos una persona, le tomamos la medida, digamos, del contorno de busto y si queremos tener las otras, podemos aplicar esta teoría y seguramente vamos a tener con qué trabajar o con qué hacerle las prendas sin andarlo midiendo. ¿Para qué servía esto y para qué sirve ahora? Para que usted, por ejemplo, va a hacer una moldería y usted solamente conoce de sus usuarios, ahí es que les gusta el pecho de tal manera, el busto de tal manera. Entonces, normalmente da y da buenos resultados. Experimenten con él para que vean que es muy bueno. Obvio, a nivel industrial es mucho mejor el cuadro de tallas, pues estadístico. Pero esto es muy acertado, muchachos. De hecho, esto se utiliza hace muchísimo tiempo, no sé, 100 años de pronto. Muy bien, jovencitos, ¿por qué industrializar? ¿Por qué sistematizar? Perdón. Porque necesitamos aumentar la eficiencia en el departamento de diseño en cuanto al patronaje, porque sistematizar me va a dar a mí la garantía de que todo lo puedo hacer mucho más rápido, porque yo no me voy a demorar tanto haciendo una moldería, desarrollando una prenda, si yo ya tengo un básico, entonces el tiempo que vamos a ganar es muchísimo. Reducción de los tiempos en la elaboración de los desarrollos, porque si yo tengo un básico ya aprobado, simplemente voy, traigo ese básico y con él lo empiezo a transformar sin tener que traer la cartulina, poner el papel, extender el molde, trazar nuevamente, hacer los cortes, hacer los ajustes, volver a cortar, volver a pegar, volver a hacer. O sea, el tiempo es
menor en gran cantidad. Por la agilidad que tenemos para hacer revisiones, es mucho más fácil yo en la pantalla coger el molde y hacer revisión, decirle cuáles son las medidas y yo verlas ahí, a tener que medir el molde de cartulina, medir uno encima de otro, coger el metro, pasar el metro, la escuadra, el ángulo, todo eso. Porque mejora la calidad de los patrones, claro, yo ya no los tengo expuestos al aire, al agua, al viento, a lo que sea, entonces los patrones no se me dañan. A lo mejor algún archivo por allá se corrompa, a lo mejor un archivo se pierda, pero normalmente es por manipulación de nosotros. Pero los archivos sí permanecen mejor guardados en un sistema que colgados por allá en un gancho o guardados en una bolsa, doblados o enrollados. Agilidad en la realización de trazos y de autotrazos, muchachos. La finalidad de lo que hacemos nosotros es para los trazadores. Toda la moldería va para el trazador, para el cortador. Entonces, es mucho más fácil que ellos hagan sus trazos en el sistema a que se haga manual. ¿Cierto? Ya no tengo que tener la moldería en cartulina, ir a llevarla a la mesa de corte, que la extiendan, la aplomen, la organicen, la tracen y todo ese cuento. Es muchísimo más largo de esa manera. Mayor precisión en los consumos. Entonces, chicos, como hablar de consumos es hablar de plata, a usted le toca pasar una información que se llama el consumo promedio para poder costear la prenda, y si usted no da un consumo bien preciso, bien bueno, seguramente no les va a gustar a los jefes. La camisa que usted va a hacer, ¿cuánto es el consumo? ¿1.20 o 1.22? Ay, pero 2 centímetros, eso es fundamental, eso habla de la diferencia de 20.000 o 50.000 pesos en una prenda. Así de sencillo. Tenemos mayor seguridad en el mantenimiento de los archivos, en el guardado. Yo ya no voy a tener que estar preocupado porque los moldes se me van a cambiar o que yo voy a coger moldería emburrada. ¿Qué es emburrado? Cuando yo tengo los delanteros de uno, las espaldas de otros, el bolsillo de otro, y ahí fue madre. Y entonces al final esto es ¿qué? ¿Cierto? Todo eso puede pasar, pero siempre y cuando yo lo haga a propósito. Entonces, tenemos que estar listos como para eso. Y una cosa que es muy importante, chicos, la intercomunicación con otros sistemas. Resulta que en el mercado nosotros tenemos una cantidad de máquinas que están conectadas al patronaje. Entonces hay máquinas que desenrollan tela, máquinas que hacen revisión, máquinas que despuntan los orillos, máquinas que cortan las puntas, máquinas que voltean la tela, máquinas que extienden solas, máquinas que tienen el trazo automático, máquinas que cortan láser, máquinas que cortan con chorro de arena. Entonces, uno puede tener tanta tecnología como tenga plata, pero es muy importante porque algunas empresas ya tienen esas tecnologías, entonces tenemos que estar a la altura porque somos parte de un engranaje que es el que produce la plata. Muy bien. Jovencitos, ¿por qué el Optitex nosotros lo vamos a ver ahora? Uno, porque es uno de los programas CAD para patronaje. ¿Qué es CAD? Diseño asistido por computador. Porque es una plataforma bajo Windows, y como es bajo Windows, entonces la interactividad es total, porque aprendemos a manejar esas herramientas con mucha más facilidad que en otros sistemas, porque tenemos en el programa de Optitex, digamos que muchos idiomas para poderlo cambiar, entonces es mucho más generoso, por ejemplo, que solo el inglés y el español. No, podemos tener el programa en 20 idiomas distintos que nos ayudará pues a facilitar como la comunicación de muchas máquinas, de muchas personas, de muchas latitudes. Entonces el programa CAD es bien interesante y el Optitex es muy, muy bueno. Además porque aquí por el valor, el precio, en Colombia es el programa que más, digamos, se vende o que más existe en el mercado. Porque el programa Optitex a hoy pues puede estar costando $6.000 al cambio del dólar hoy. 6 por 4, 24, más el IVA del 16%. Estamos hablando que un programa Optitex original pues estará alrededor de los 30 y pico de millones, mientras que un Gerber, por ejemplo, que es una super máquina,
que es maravilloso, puede estar alrededor de 150 millones básico, 200, y el plotter, sumado todo eso, pues eso nos da un dineral. Entonces este realmente es más económico, no es malo, es bueno, sino que es más económico. Porque tiene muchísimas opciones. El programa Optitex, muchachos, tiene varias partes. Miren, PDF para hacer patrones, para hacer moldería. Tiene las tablas o las mesas de tallas, donde yo puedo introducir la medida que necesito para escalar y para poder hacer que las proyecciones matemáticas salgan buenas. Tiene tablas digitalizadoras, entonces las tablas digitalizadoras o mesas digitalizadoras nos permiten meter al sistema toda la moldería que ya está en papel. Si yo antiguamente hice un molde en cartón y yo no lo quiero perder, pues yo lo sistematizo, lo digitalizo y me queda ya listico para otros trabajos. Porque tiene Mark o Market para trazar y autotrazar. Eso es maravilloso porque ahí es donde se ahorra realmente la plata de la tela y la plata de los procesos, pues, de producción. Porque tenemos 3D, o sea que yo hago una moldería cualquiera y la puedo montar sobre un maniquí que yo también hago con mis medidas y puedo verificar cómo va a quedar la prenda a futuro, o sea que yo ya no tengo que hacer tantas muestras. Medianamente yo puedo tener ya información de cómo me va a quedar la producción. Y tenemos una cosa que se llama converter. Los converters son una función bien especial porque yo puedo tener moldes que vienen desde Gerber o desde Audaces y yo los puedo convertir a Optitex o moldería de Optitex que la puedo volver a Audaces o Gerber o cualquiera de estos otros sistemas. O sea que miren que la comunicación es súper grande también entre los mismos sistemas. O sea que somos un, digamos, método de trabajo que es mucho más universal hoy en día, porque esto se puede conversar de muchas maneras con muchas otras máquinas y con muchos otros idiomas, y porque yo lo que quiero es productividad para poder hacer que las empresas pues tengan como un nivel de producción en condiciones normales y que se pueda ganar alguna cosa. Listo. Muy bien. Esto es el Optitex. Esta es la presentación de lo que podemos hacer. Podemos planear la moldería, podemos hacer la moldería con los escalados, esta moldería la podemos montar sobre un maniquí virtual y yo puedo definir qué va a pasar. La manga está muy cortica, la voy a alargar, la voy a volver más grande, más largo el vestido, este recogido está muy chiquito, el escote está muy grande. Miren que yo esto anteriormente no lo podía hacer hasta que no viera la muestra física. Yo medianamente aquí ya puedo tomar decisiones. Listo. Y lo otro son los trazos y los autógrafos, que aquí es donde está el billete de los jefes. Ahí es donde el jefe nos va a hacer cara bonita o cara fea. Listo. Muy bien. Chicos, preguntas, dudas, inquietudes sobre esta introducción del patronaje, la utilidad y el objetivo que tenemos al hacer este curso. Dudas, preguntas, chismes, No, cuentos. señor. Muy No, bien. señor. Bueno, espero les esté quedando claro todo esto. Esta primera parte siempre es como, ay, pero sí hay que ponerle interés para poder llegar a la otra parte que es mucho más interesante. Bueno, jovencitos, entonces como aquí vinimos fue a trabajar después de esta inducción, entonces nosotros vamos a empezar a poner en práctica esto. Muchachos, miren, todos los procesos que nosotros vamos a tener tienen unos pasos para poder entender cómo hacer los patrones en el programa Optitex. Pues vamos a realizar 5 puntos que les garantizo, muchachos, si ustedes aprenden esos 5 puntos, seguramente ya no van a querer trabajar con ningún otro sistema, porque esto les va a agilizar la vida y les va a organizar el trabajo de una manera increíble. Entonces, chicos, apréndanselo, son 5 pasos nomás. Miren, para hacer moldes en Optitex. Venga, yo pregunto, chicos, ¿cómo les fue con el Audaces? ¿Fácil, difícil?
concepto chévere para trabajar, ¿sí o no? Cuéntenme, ¿les gustó o no les gustó? Aquí pueden hablar de todo, no importa que no tengamos, digamos, el mismo concepto unos y otros. ¿Cómo les fue con el Audaces? ¿O cómo les está yendo? No sé si lo están viendo apenas. Bien, profe. Sí, Sí, pues fue un programa chévere, pues no tan listo. complicado para mí. Maravilloso, me alegro mucho. Sí, realmente los programas se hacen es para que uno trabaje con ellos, no para que le den dificultades, ¿cierto? Pero este les aseguro que va a ser muchísimo más fácil de por lo menos poner en práctica. Bueno, jovencitos. Ah, bueno, otra cosa, chicos, todos los programas son buenos. No hay ni uno más bueno ni uno más malo. Todos hacen lo mismo, todos llegan a lo mismo. Lo que pasa es que hay unos más fáciles de manejar que otros. Hay unos que tienen más utilidades, entonces eso es lo que a uno le va gustando. Listo. Bueno, chicos, 5 pasos para yo aprender a hacer moldes en el programa. Primer paso, hacer una geometría. Resulta que en los sistemas hacer geometría siempre será hacer un rectángulo. Ahí no vamos a tener ninguna duda. La primera parte es la más fácil de todas. Ve, sí, yo tengo que empezar por un rectángulo. En el patronaje manual, acuérdense que empezábamos era por una línea. Marcar una línea de A a B, largo de pantalón, listo. Después empezaba de A a C, altura de cadera, tanto. De C a D, medida de cuarta parte de cadera más desahogo más costura, tal. De X a Z, medida de la bota. Entonces miren que hacer una geometría es una cosa bien distinta a hacer unas líneas que luego las voy a cerrar y luego voy a hacer el molde. Listo, entonces, básico, siempre vamos a utilizar una geometría, siempre. Después de hacer la geometría, que es un rectángulo, vamos a hacer otra cosa que se llama poner puntos sobre las líneas. Es lo mismo que en el patronaje empezamos a definir. De aquí a allí, tal medida. De 1 a 2, tal medida. De B a C, tal medida. Entonces, poner los puntos es lo mismo que en el trabajo manual, es ir construyendo los puntos donde vamos a poner una línea, una curva o cualquier otra situación. Después de poner esos puntos sobre las líneas, hay que moverlos, porque esos puntos no pueden ser fijos. Bajar tanto, subir tanto, a la derecha un poquito, a la izquierda un poquito y hacer ese tipo de cosas. Entonces, mover es la tarea, digamos, fundamental en el patronaje. ¿Cómo muevo yo los puntos para que los moldes queden bien bacanos, bien hechos y bien acomodados? Luego, hacer curvas. Yo en una moldería no empiezo haciendo una curva, eso va por allá casi que al final. Yo hago toda una estructura como un edificio y al final por allá unir con curva suave el punto 1, punto 3 y punto 7. Listo, aquí lo vamos a aprender a hacer también de una manera fácil. Y al final tenemos un quinto paso que se llama borrar los puntos sobrantes, puntos. Entonces esto es lo mismo que en la parte manual cuando cogemos la tijera y empezamos a cortar nuestro molde. Cuando borro lo que me sobra, dejo el molde como debe quedar. Entonces, miren muchachos, que si ustedes se aprenden esos 5 pasos, seguramente no vamos a tener ningún problema porque vamos a estar ejecutando las tareas de una secuencia que luego nos va a dar el molde terminado. Listo, entonces son 5 pasos que si se los aprenden, no van a sufrir para nada. Muy bien. Jovencitos, esta presentación todos ya la tienen y es importante que la vayan mirando porque ahí hay mucha más información, pero que no vamos a ir trabajando. Yo de aquí, de estos 5 pasos, voy a pasar a este otro paso que tenemos aquí. Miren, primero, hacer geometría siempre será un rectángulo. Entonces lo que dicen aquí es que cuando yo voy a hacer un rectángulo de cualquier prenda, yo lo que debo saber es cuál es la altura máxima de la pieza
y cuál es la anchura máxima de la pieza. O sea, el largo más largo y el ancho más ancho, no más. Porque luego voy a empezar a hacer los movimientos de los puntos hasta que obtenga el molde. Fundamental entonces es siempre buscar cuál es el largo más largo o el ancho más ancho. Listo, a veces nos dan esa medida derechita desde el cuadro de tallas, pero a veces nos toca buscarla o nos toca sumar cosas o hacer esa tarea. Pero siempre va a ser con un rectángulo, ¿listo? Muy bien, es esto, miren aquí está. Este molde de la izquierda está hecho desde el trabajo manual. Largo total, 60, cuarta parte de la medida de cadera, más desahogo, más costura, cuarta parte de la medida de cintura, más pinza, altura de la cadera. Ahí miren que está toda la convención del molde. Pero para hacerlo en estos sistemas, miren que lo primero es el rectángulo. Miren que yo debo saber cuál es el punto más largo que tengo y cuál es el más ancho. ¿Por qué? Porque con él voy a hacer el rectángulo. Listo, entonces siempre va a funcionar así. Esta es una falda, este es un pantalón, miren, cintura al suelo. Ah, esa es la parte más larga. Parte más ancha, miren que es la medida de cadera más el aguilón del tiro. Miren esto. Esta es la cadera, pero hay que sumarle el pedacito donde está esta punta. Listo. Y por ejemplo en este corpiño, cuarta parte del contorno de busto, puede que tenga desahogo y costura, puede que no. Y la altura de frente o la altura de la espalda, que muchos le dicen talle. Listo, entonces miren cómo se busca la medida para el molde que voy a hacer. Muy bien. Eso era pues simplemente un ejemplo. Y quiero, esto es para que ustedes lo lean y lo vayan entendiendo en su casa, porque no quiero gastarme pues todo el tiempo en esta situación. Porque vamos a hacer prácticas enseguida, que es lo que más nos va a interesar en este momento. Voy a pasar a una información importante que ustedes deben recordar y que vamos a hacer nosotros el día de hoy. Muchachos, para todos los sistemas que tenemos es fundamental recordar el plano cartesiano, porque todo lo que vamos a hacer de la geometría, del mover puntos, de poner puntos, de construir rectángulos, de hacer curvas, de todo, tiene que ver con el plano cartesiano. Entonces es importante que lo repasen, que se acuerden que el plano cartesiano es este cruce de líneas, digamos así, y que estas líneas tienen un punto común que se llama cero. Muchachos, todo lo que ustedes toquen en un patrón sistematizado se llama cero. Todo lo que toquen es el cero. Por eso siempre el sistema les va a decir, ¿usted qué quiere hacer? ¿Para dónde va? Si tocó una línea, ahí le van a decir, ¿para dónde va? ¿Qué va a mover? Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. Porque tiene este componente, miren, todo lo que toquen es el cero. Pero de 0 a la derecha es X y es positivo. De 0 hacia arriba se llama y es positiva. De 0 a la izquierda es X y es negativa. Y de 0 hacia abajo es Y es negativo también. Entonces no se les olvide esto porque va a ser fundamental. Lo vamos a ir recordando, sí, pero es el fundamento de muchas de nuestras cosas. Listo. Muy bien. Teniendo pues ya toda esta información ya del programa, del patronaje, de la utilidad y de cómo vamos a hacer moldería, pues entonces lo que sigue es empezar a hacer la práctica. Y para eso entonces vamos a trabajar o en el demo o en el programa quienes lo tengan o de alguna manera, porque entonces ahorita vamos a hacer algunas tareas que ustedes van a poner en práctica de una vez.
Muy bien, jóvenes. Entonces, les voy a compartir esta pantalla. Miren, aquí está. Este va a ser la presentación del programa Optitex. Y esta presentación es la que vamos a tener cuando vamos a hacer molderías, porque esto es PDS. Profe, Como pueden ver, disculpe, qué arriba- pena. Hola. La pantalla mía sale negra. Ah, tranquilas, que enseguida vamos a trabajar con eso, no se preocupen. Listo. Tranquila, que ya enseguida vamos a trabajar con esto. Solamente quería que vieran la presentación del programa. Así sencillito. Listo. Muy bien. Jovencitos, una cosa más para que salgamos a un descanso y ya entremos y sea a trabajar. Miren, es muy importante que todos conozcamos cómo es que vamos a llegar hasta acá, sea con el demo o sea con el programa. Entonces yo voy a minimizar todas estas cosas que tengo aquí abiertas para que lleguemos a esta pantalla. Escritorio se llama. Entonces, jovencitos, si ustedes instalaron el demo, debe aparecerles esto. Demo PDS, demo marker. Nos tiene que funcionar de esta manera. Si ustedes tienen el programa original, entonces tendrán uno de estos. PDS versión 23, Marker versión 23, o versión 22, o versión 21, la que tengan. Muchachos, todas son muy buenas. Si instalaron una versión 15, es maravillosa, 17, 19, 23, 21, todas funcionan maravillosamente. Después de la versión 11 o 12, han mejorado mucho y son muy estables. Entonces, vuelvo y les digo, la versión que hayan montado o que vayan a montar o hasta donde les alcance, muchachos, móntenla porque esta es una herramienta maravillosa para el trabajo. Listo, quería mostrarles eso. Y ahora, para que ustedes miren, ¿cómo vamos a ingresar al programa? ¿Cómo vamos a ingresar al Optitex? Tenemos dos opciones muy fáciles, miren. Si yo tengo el demo o si tengo el programa, simplemente me voy a parar sobre el icono que quiero abrir y le digo doble clic izquierdo. Y miren cómo me va a abrir. PDS, demo, y ya me va a, miren el pantallazo, ya me va a dejar como lo que vimos anteriormente. Entonces, doble clic izquierdo me va a abrir la pantalla y me va a dejar ver estas dos áreas, área de trabajo y área de herramientas. 1. 2. También lo puedo hacer con el clic derecho del mouse. Clic derecho sobre el icono, abrir. ¿Listo? Miren que él no presenta ningún problema. No nos debe presentar ningún tipo de problema. Listo. Entonces, vamos a ensayar con el programa. Vamos a abrir la versión 23, véala. Clic izquierdo doble. Miren cómo abre. Todas tienen una presentación distinta. Vuelvo y les digo, no tienen que tener la versión 23, la última, no, no, no. Con una versión que tengan después de la opción de la versión 12, eso es maravilloso. Listo. En esta otra, clic derecho, abrir. Miren, todas nos hablan de una manera fácil y directa. Listo. Muy bien. Jovencitos, esta es la presentación del programa, esta es la primera pantalla, esta es la entrada. Quería que llegáramos hasta aquí para que estuviéramos pues como más inquietos, para que nos emocione esto y para que nos ponga a trabajar bastante. Jovencitos,
yo creo que podemos hacer nuestro receso en este momento para que ahorita entremos a las 4 en punto o antecitos para que ya nos pongamos a hacer trabajos ya prácticos. Listo, entonces chicos, pueden tomarse un descanso hasta las 4 y luego empezamos a trabajar ya la segunda parte, que ahí sí es mucho más emocionante porque nos va a poner a trabajar a todos. Listo, entonces chicos, no se retiren de la clase, sino que simplemente cierran los micrófonos y pueden ir a respirar un ratico y nos vemos ahorita. Listo. Listo, profe. Gracias. Ok, claro que sí.